buenos días. Yo soy el doctor Iram Suárez. Soy médico psiquiatra, médico somnólogo, y el día de hoy les voy a compartir el tema de trastornos del sueño y uso de dispositivos electrónicos. Iniciamos con esta imagen, nos es muy familiar. Para quienes tienen hijos, pues no sé si les ha pasado que lo regañan por estar todo el día en la tablet, todo el día en la laptop. Eh, Actualmente, a raíz de la pandemia por COVID-19, muchas personas están haciendo home office, tienen que estar disponibles todo el tiempo y bueno, ahorita se está justificando de esa forma. Hay gente que comenta que es solamente el único momento, a lo mejor del día, en el que tiene un respiro, en la noche cuando agarra su celular, y bueno, hay gente que es francamente pues adicta, ¿no? A los medios digitales. Y bueno, este es un problema de tiempos modernos. Ok, ¿por qué es importante toda la cuestión del uso de dispositivos con pantallas? Si bien lo que decíamos que por cuestiones laborales, pues de la misma globalización, ha existido un aumento considerable del uso de estos dispositivos en las últimas 2 décadas. Se ha comentado que es debido al uso del Internet, cada vez es más necesario el uso del Internet, de la telefonía móvil para estar comunicados en todo momento, otra vez debido, por ejemplo, ahora, desde que iniciamos con el COVID-19, pues estar disponible. Muchas personas, como decía también, han estado realizando lo que le llaman home office, el trabajo remoto, y bueno, estas son algunas de las cuestiones a las que se ha atribuido el incremento de uso de dispositivos con pantallas. Respecto a las cifras, son muy variables. En la población total, bueno, se habla de que aproximadamente del 67 al 97% de la población es usuaria frecuente de dispositivos con pantallas. Sí se ha hecho una relación directa en cuestión de personas más jóvenes, sobre todo adolescentes, son quienes más tienen uso de dispositivos, son quienes más cuentan también con dispositivos electrónicos y pues invierten una gran parte del día en esto. Y bueno, vamos a hablar de unos temas bastante interesantes. También, bueno, a raíz de la pandemia por COVID-19, que bueno, no podemos dejar de hablar de ello, ha existido un incremento en la exposición que tenemos a estos dispositivos, en el tiempo que pasamos con ellos, y pues esto obviamente está afectando algunas de los ritmos, que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, y en general las dinámicas que estamos teniendo en el día a día. Las cifras en México también son un poquito variables. Encontré esta que es pues bastante representativa. Personas que tienen uso de celular, ahora sí que un uso, digamos, periódico, un uso frecuente, son aproximadamente el 89.1% de la población. Esta información, aproximadamente 71% de la población mexicana es usuaria también frecuente de Internet. 7.2% son usuarios de redes sociales. Nuevamente comentamos toda la cuestión derivada del COVID-19, pues ha hecho que, por ejemplo, los grupos de WhatsApp ya sean algo más frecuente para estar en contacto, etcétera. Aquí podemos ver que esta información es en Estados Unidos. Sí ha existido, como podemos ver, pues un incremento bastante marcado en el uso, sobre todo de dispositivos móviles, ¿no? Aquí la cuestión importante es también, no nada más, se está haciendo una transición, ¿no? Precisamente vemos aquí en la tabla en la gráfica de la izquierda, vemos cómo existe ya pues ese crossing, ¿no? Actualmente se usaba más una televisión, pues era la forma en la que podíamos estar comunicados, lo usamos con fines lúdicos, y bueno, actualmente, dada el avance de la tecnología, de plataformas de streaming, etcétera, pues ya el uso de dispositivos móviles ha sustituido casi en su totalidad a los dispositivos fijos o estacionarios. También en la tabla de la derecha, pues veíamos lo que comentábamos hace rato, que generalmente el uso, primero que nada, la frecuencia del uso que tienen adolescentes,
Y bueno, también aquí es bastante relevante cómo ha incrementado el uso de los dispositivos electrónicos, de dispositivos de pantallas, desde que inició el COVID-19. Algunos, si ustedes se dan cuenta, han subido a más del doble, entonces pues es algo bastante alarmante, sobre todo por el impacto que suele tener en poblaciones más jóvenes, como lo vamos a ver adelante. Ok, sobre países que pasan mayor tiempo frente a pantallas, eh, pues aquí podemos ver, Filipinas es el primer lugar, y bueno, hemos sufrido bastante porque decimos que México no es bueno en nada, y bueno, pues somos un séptimo lugar, bastante bonito. También podemos ver que el uso aproximado, perdón, esto es uso de horas en promedio, ha incrementado también desde el inicio, desde antes del COVID-19, después del COVID-19. Entonces, el uso, digo, anteriormente era pues bastante considerable, ¿no? O sea, sí hubo un incremento, pero para esta gente, por ejemplo, que dice que fue a raíz del encierro, de la cuestión del aislamiento y todo eso, y lo justifica con esta parte, bueno, pues ya vemos que no es del todo cierto. En México también, bueno, esto es como de particular relevancia porque de acuerdo con los datos que tenemos de la ENSANUD, pues aproximadamente un 48.5% de nuestra población tiene ronquido y aproximadamente un 36.9% de población, todo esto es población mayor de 20 años, tiene 36% en cuestión de dificultad para dormir como un síntoma y de ronquido, como se ha mencionado. Pero lo relevante es también que existe un riesgo de apnea obstructiva del sueño en 27.3% de los pacientes y de insomnio como tal, ya como diagnóstico, en 18.8%. Entonces, clásicamente se habla de que una de cada 3 personas tiene algún trastorno del sueño. En México se manejaba que aproximadamente una de cada 4 personas tiene alguna alteración del sueño, y bueno, pues ahorita estamos viendo que es más bien una de cada 2 personas puede llegar a presentar un trastorno del sueño, sin, sin hablar acerca de toda las consecuencias que pueden existir al tener un trastorno del sueño. Ok, ¿por qué es importante esto? ¿Cómo afectan los dispositivos nuestro sueño? La mejor analogía que pude encontrar para explicarlo también, bueno, es un proceso bastante complejo, es una dinámica bastante compleja, pero esta fue la mejor analogía que pude encontrar, imaginando el cuerpo como una orquesta, ¿no? Entonces, obviamente cada parte, ¿no? La parte de las cuerdas, por ejemplo, la parte de los vientos, la parte de las percusiones, pues tienen un papel distinto, pues dependiendo, ¿no? De la agrupación en la que estén. Y bueno, así pasa también en el cuerpo humano. Ahora, si estuviéramos viéndolo desde el punto de vista del sueño, quién sería el responsable, por ejemplo, de llevar la batuta, de ir dirigiendo, ¿no? Y cómo es que se van marcando estos ritmos, precisamente cómo se va marcando la cadencia, cuándo se va a necesitar, por ejemplo, que tengamos un poquito más de intensidad, un poquito más de volumen, ¿no? Cómo se va a ir regulando toda esta parte. Muy bien, precisamente podríamos decir que desde este punto de vista del sueño, el núcleo supraquiasmático sería la parte más importante, sería la parte, la región marcapasos de nuestros ritmos biológicos, y es por ello que es tan importante y es lo que vamos a mencionar. Como mencionábamos, se necesita un ritmo, se necesita llevar una periodicidad. No podemos, no es que sea todo, por ejemplo, continuo. Si todo el tiempo estuvieran todos los instrumentos, por ejemplo, al mismo nivel, pues ninguno se escucharía. Si todos estuvieran con un volumen muy bajo, pues tampoco sería algo agradable. Tienen que ir precisamente habiendo una diferencia entre cómo va ocurriendo, entre cómo se va desarrollando pues una obra. Y bueno, es precisamente esta estructura, el núcleo supraquiasmático, la que está encargada de esto. Una palabra que vamos a ocupar mucho es esta, Zeitgebers, se podría traducir como dadores de tiempo.
y es importante porque estos dadores de tiempo son los que van dándole la pauta también a nuestro núcleo supraquiasmático. A su vez, está teniendo una retroalimentación y a partir de esas retroalimentaciones que se van a regular relojes periféricos, específicamente, por ejemplo, de algunos órganos, cuestiones, por ejemplo, involucradas con metabolismo, excreción, etcétera, y también obviamente lo que se conoce como fisiología circadiana. Más adelante vamos a hablar de esto. Muy bien, retomando esta parte de los ritmos y los relojes, así lo veo yo, es importante, bueno, entonces marcar que entonces el núcleo supraquiasmático es el que está encargado de producir los ritmos circadianos. Un ritmo circadiano es un ritmo que dura, bueno, tiene una duración de 24.2 horas. Clásicamente se toman que son de 24 horas, pero bueno, sabemos actualmente que duran un poquito más. Y de hecho, esta es la importancia de que tengan una retroalimentación, de que tengan un circuito de retroalimentación. Bueno, hay algunos casos en los que si no se da una regulación adecuada, pues puede haber desfases, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Igual no por ponernos muy técnicos con estas cuestiones, pero cómo recibe el núcleo supraquiasmático esa información, ¿de dónde la obtenemos? Bueno, la obtenemos precisamente a partir de nuestros sentidos, pero es un poquito más complejo que eso. Las células ganglionares de la retina son las encargadas de tomar ese estímulo luminoso y se transporta al núcleo supraquiasmático. Esto es lo mencionaba hace ratito, esta palabra, Zeitgebers. ¿Por qué es importante? Suena como una grosería en otro idioma. Es importante que lo manejemos porque, bueno, el Zeitgeber más importante que se maneja generalmente en la literatura es la luz. Somos seres que estamos hechos para vivir durante el día y para dormir durante la noche, ¿no? Por ejemplo, hay algunos animales, roedores, murciélagos, por ejemplo, que tienen un ciclo invertido al de nosotros, ¿no? Tienen un mayor índice de actividad durante la noche y durante el día es que, por ejemplo, ellos pues duermen. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque precisamente es la luz la que va a ser el marcador más importante para que se empiecen a producir o para que se empiecen a regular más bien nuestros ritmos circadianos. En general se maneja que hay factores externos y factores internos, pero pasa esto generalmente que algunos de los factores externos, como la exposición a la luz, van a regular la parte interna también, y es un poquito más complejo que eso, pero básicamente esto pasa. Entra la luz por la retina y bueno, las células ganglionares específicamente de la retina, una parte que es muy fotosensible, que son 1 o 2% más o menos de las células ganglionares, van a tomar esa información y la van a mandar a nuestro cerebro. En nuestro cerebro se va a favorecer que no exista síntesis de melatonina, entre otras cosas, es un poquito más complejo, como ya lo comenté, pero es uno de los mecanismos más importantes que se han mencionado respecto a esta parte de las alteraciones del sueño relacionadas con dispositivos electrónicos. Otros Zeitgebers muy importantes son los ritmos biológicos, por ejemplo, los ritmos sociales, tener una agenda, por ejemplo, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ver a nuestros amigos, para hacer comidas, por ejemplo, también marca ritmos en nuestro día y eso también nos va ayudando a sincronizarnos un poquito mejor. Todo esto finalmente va a impactar en cómo se regulan las hormonas, cómo se regula el metabolismo, a su vez, obviamente, cómo se regula la conducta, porque si tenemos alguna alteración de alguna hormona, por ejemplo, cortisol, pues no vamos a tener el mismo nivel que tenemos durante una noche de buen sueño. El estrés, que bueno, vamos a ver más adelante, que está mediado por no nada más cuestiones, digamos, directamente hormonales, sino que también hay algunas, algunas cuestiones inmunológicas que están muy relacionadas con cómo se produce el estrés. Bueno, hablábamos que
principalmente de los Zeitgebers, el más importante, el que va a ser el marcador más importante para nuestro núcleo supraquiasmático era la luz. Particularmente se habla de luz azul, que es la luz que está entre los 400, 450, 500 nanómetros. Y bueno, sorpresa, ¿no? Uno de los dispositivos de pantallas generalmente tienen un alto índice de esta luz. A raíz de que tenemos, bueno, seguramente alguien más mayor recuerda cuando las televisiones eran de bulbos, ¿no? La incandescencia se mencionaba que era una luz un poquito más cálida, ¿no? No nada más en la cuestión sensorial, no nada más se percibía más calor, sino que también la vista se sentía como más calientita porque era otro espectro lumínico el que se manejaba. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, la revolución de la tecnología otra vez, vienen las pantallas LED, las pantallas OLED, las pantallas AMOLED, y tienen eh, una luminiscencia mayor con respecto a las que tenían bulbos anteriormente. Y bueno, cuando pasa esto, que por ejemplo, en la noche, nuestro cuerpo está evolutivamente, como habíamos mencionado, evolutivamente programado para que durante la noche, pues nos vamos a dormir. Si resulta que ya no, yo tengo niveles de luminosidad elevados a la hora a la que tengo que dormir, ese circuito que tenía inicialmente de melatonina, de que se libere melatonina durante la noche porque ya no tiene que haber luz, entonces cuando no hay luz se empieza a secretar melatonina, pues obviamente se rompe, se empieza a detectar que hay luz, las células ganglionares que habíamos comentado, particularmente las que son intrínsecamente fotosensibles, empiezan a tener ese estímulo lumínico y pues detienen, frenan la secreción de melatonina y es cuando empieza a haber ya alteraciones a nivel de nuestro sueño. Es importante mencionar que estas alteraciones pueden ser crónicas, pueden ser agudas. Por un día que yo me vaya de juerga, que yo esté expuesto a las luces de una película que vaya yo a ver, o a lo mejor del antro en el que me la pase yo, pues no va, sí va a tener repercusiones, pero no van a ser repercusiones permanentes, y obviamente un daño crónico pues va a ser generalmente más complejo. Y a este proceso de cuando se rompe esta armonía se conoce como cronodisrupción. Algunas de las hormonas involucradas, como comentamos, son el cortisol, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona del crecimiento, la hormona paratiroidea, y mencionábamos que uno de los, no es la única, ¿no? Como estamos viendo aquí, pero particularmente en este mecanismo, uno de los más importantes, de los más representativos, es precisamente la melatonina. Estamos muy familiarizados con la melatonina, actualmente la están vendiendo pues en todos lados. Eso es muy llamativo. Mucha gente está teniendo muchos trastornos, no nada más del sueño, sino también psiquiátricos, ¿no? De ahí la importancia de hablar de este tema desde el punto de vista psiquiátrico. Cuando dicen, ¿no? que en las olas se empiezan a ver cuadritos cuando va a haber un tsunami, ¿no? Cuando llega una persona con insomnio a la clínica, por ejemplo, del sueño, es muy raro que la causa primaria del insomnio sea idiopática, o sea que no sabemos qué está causando el insomnio. En la gran parte de los casos viene acompañada de un trastorno de ansiedad, de un trastorno de depresión o de alguna otra cosa, pero ansiedad y depresión son algo muy común. ¿Qué pasa? Que están vendiendo ahora la melatonina y alguien, una persona que tiene insomnio, que tiene alteraciones del sueño, va, se compra la melatonina y puede estar, como dicen, ¿no? Tapando el sol con un dedo. Se está quitando nada más un síntoma, pero resulta que tiene toda la lista de otros síntomas, que tiene una ansiedad que no le permite vivir, está irritable todo el tiempo, tiene alteraciones de la alimentación, ya sea que coma mucho, que coma menos, etcétera. Entonces, por ello es que es tan importante también hablar de esto, ¿no? Ahora, la melatonina nos la receta cualquier persona para cualquier cosa. Sí, bueno, ahorita lo vamos a ver, tiene muchos efectos benéficos, pero el problema es también el uso indiscriminado que está teniendo actualmente. Muy bien, la melatonina se produce naturalmente en la glándula pineal, se sintetiza a partir del triptófano, que es una sustancia que obtenemos por medio de la dieta.
Y bueno, los efectos que tiene pues son antioxidante, tiene efectos inmunomoduladores, tiene también efectos oncostáticos. Antioxidantes, por ejemplo, nos ayuda, seguramente han escuchado la parte, por ejemplo, del daño que producen los radicales libres, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos de acción es precisamente, ¿no? Sirviendo como un colchoncito contra el daño que suele existir con los radicales libres. Inmunomoduladora porque también involucra mucha de lo que llamamos nosotros teoría proinflamatoria. Muchas de las eh, muchas de las sustancias que están encargadas de regular la inflamación, por ejemplo, se ven también alteradas por una alteración a su vez de la melatonina. Entonces es por ello que son tan importantes. La acción oncostática es, bueno, seguramente les suena la palabra y seguramente han escuchado por ahí que la melatonina ayuda contra el cáncer. No es como que ayude contra cualquier tipo de cáncer y no es como que tomando la melatonina puedan curar un cáncer, sino que más bien se encarga de mantener también una regulación de ciertos genes que son protectores contra la aparición pues, de algunos tipos de cáncer. Sobre todo tumores de glándulas, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, tumor de tiroides, cáncer de tiroides, cáncer de mama, etcétera. Y bueno, la melatonina tiene una distribución bifásica. Durante la fase diurna se encuentra disminuida y durante la fase nocturna se encuentra elevada, ¿no? Esto hablando pues de seres humanos. Habíamos dicho que algunos animales pues tienen precisamente una distribución pues en espejo. Aquí podemos ver, ¿no? Una representación precisamente de cómo está, de cómo dependiendo de la iluminación, va cambiando la secreción de melatonina y cuál es el punto, esto es muy importante, cuál es el punto en el que alcanza la inhibición. Muy bien, sobre la inhibición de melatonina, hablábamos inicialmente del input lumínico, de cómo la luz, el principal dador de tiempo, entra a la retina toma ese estímulo, lo lleva al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático entonces se encarga de la secreción de melatonina, pero también de otros ritmos biológicos. Vimos que no nada más de la melatonina, sino también marca el paso, como decíamos, da la señal de que otros sistemas, otros aparatos y otras hormonas empiecen también a llevar un ritmo o cierta dinámica. Los efectos de la inhibición van a depender de la hora de la exposición, de la intensidad de la exposición, de la duración y de ciertas propiedades espectrales como lo estábamos viendo anteriormente. La hora de exposición, bueno, si tenemos una exposición diurna, generalmente eso es bueno. La gente, por ejemplo, que hace ejercicio durante la mañana, generalmente comenta que duerme mejor. Obviamente, si tenemos una exposición a una luz brillante durante la noche, pues mencionamos que va a existir esa inhibición por la acción del núcleo supraquiasmático. Va a haber una inhibición de la secreción de la melatonina y bueno, eso va a causar también alteraciones de nuestro sueño. La intensidad de esa luz, la duración también de la exposición, generalmente se habla que una exposición mayor de 2 horas al día va a ser en general nociva. Cualquier aparato de pantalla que ocupemos deberíamos ocuparlo menos de 2 horas al día y bueno, estamos viendo que ocupamos, al menos en México, lo ocupamos más de 8 horas al día. Entonces, pues estamos bastante pasaditos en esta parte. Y las propiedades espectrales, lo que mencionábamos, ¿no? Precisamente el tipo de luz que afecta esta parte, hablando, ya lo dijimos, la luz azul, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar de qué intensidad también se necesita. Otros factores que afectan esta parte, bueno, pueden ser el cronotipo. Hay gente que naturalmente tiene
no es gusto, mucha gente dice que se siente más a gusto durante la noche, mucha gente tiene realmente un ritmo diferente, tiene el reloj de una forma diferente al de la mayor parte de la población, y por ello es gente, por ejemplo, que tiene mayor productividad durante la noche, que se siente más a gusto durante la noche, que siente incluso un nivel en sus funciones cognitivas, porque, bueno, hay mucha gente que también tiene mucho mala higiene del sueño, no quiero que esto se malentienda. Eh, Hay gente que se levanta a las 12 del día y se duerme pues mucho más tarde, ¿no? Este no es un ejemplo, sino más bien, bueno, gente que tiene como tal, personas que tienen como tal el reloj pues invertido. La edad, las personas en los extremos de la vida son más sensibles. Al inicio igual mencionaba que adolescentes y en general de adolescentes para abajo son mucho más sensibles a los cambios de luz, a las exposiciones de luz. Hay varios estudios que han comentado que la exposición previo a la hora de dormir puede alterar bastante en todo el ciclo de sueño-vigilia. Y algunos factores laborales, por ejemplo, las personas que están en turnos rotatorios no van a tener una dinámica, una regulación igual a la de una persona promedio, etcétera. Clásicamente se consideraba que la inhibición de melatonina ocurría cuando había una exposición a más o menos 550, 580 lux. Esta información también es un poquito variable, pero aquí lo importante, bueno, es que hay estudios recientes. Les estoy hablando clásicamente, no hace mucho, o sea, clásicamente me refiero a hace 30 años, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, de 2017, de 2016, que hablan que ya una exposición de 120, 140 lux ya está alterando toda la cuestión de la secreción de la melatonina. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, ahorita les voy a hablar también de un punto específico de este tipo de investigaciones. Esto es relevante porque la iluminación que tenemos habitualmente en una recámara suele estar más o menos entre estos números. Aquí, por ejemplo, menciona que áreas de trabajo, ¿no? 100 a 150, más o menos, pero es también la luminosidad que tiene habitualmente un dormitorio. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, ahorita que tenemos luces, ¿no? También tenemos esa mala costumbre. A mucha gente no le gusta la luz cálida, que le llaman. Ponemos una luz brillante y bueno, aquí la importancia de esto es que la luz brillante está cargada de luz azul, ¿no? Entonces, incluso muchas veces traen como la conversión, ¿no? De a cuánto equivale, ¿no? No nada más en watts, sino también bueno, generalmente vienen en nits, que también se puede sacar con una regla de 3 los lux, pero bueno, esto es bastante importante porque generalmente la luminosidad que tienen esos focos es arriba de 500. Entonces, si nosotros sabemos que con una exposición de 120, 140, que es una iluminación bajita, ya puede haber alteraciones, pues imagínense con una fuente de 500 lux. Ahora, como mencionamos también anteriormente, la edad es muy importante porque personas menores, sobre todo menores de 15 años, eran muy susceptibles a estos cambios, pero no eran cambios tan graves o tan notorios en personas mayores. En personas mayores me refiero a adultos y adultos jóvenes. En adultos mayores sí había también alteraciones, pero también en las personas, en los adultos mayores existe una disminución fisiológica natural de la producción y de la secreción de melatonina que también tiene impacto en cómo son los ciclos de sueño-vigilia. El promedio de los dispositivos móviles de la luminosidad es de más de 500 lux. De la información que estuve buscando, generalmente lo manejan hasta por modelos, entonces había modelos que tenían 1000 lux y hasta te lo venden así, ¿no? Con pantalla AMOLED ultra brillante y algo bastante llamativo es que seguramente han visto el filtro de luz, el filtro de lectura de su teléfono y nunca lo han ocupado, porque se ve feo, no se ve bien, o alguna cuestión así, pero eso es lo que deberíamos ocupar. Lo ideal es, obviamente, que no ocupemos nada, porque aún el filtro amarillo trae un poquito de luz azul, pero ocupando ese filtro amarillo podríamos disminuir el impacto que tiene en la secreción de melatonina.
Y lo que comentamos anteriormente, que la recomendación bueno, viene en varias fuentes, pero incluso la que hace la Academia Americana de Pediatría menciona que tendría que ser máximo 2 horas al día. Muy bien. Entonces, por qué es importante retomar? Pues es algo que estamos literalmente expuestos a ello todos los días, ¿no? Yo en este momento estoy expuesto a la luz brillante de la computadora, de la presentación. Eh, son muchos los daños que pueden existir. Obviamente, como dicen, ¿no? Las personas que cualquier cosa en exceso hace mal, ¿no? Entonces, precisamente esto también aplica para esto precisamente, porque una exposición incrementada, entonces, al consumo de este tipo de dispositivos puede favorecer, pues, una lesión más grave, más crónica, etcétera. Es importante, pues, las lesiones que existen en retina, digo, adicionalmente de todas las alteraciones que pueden existir en el sueño, puede haber lesiones mecánicas por retina. Los resultados aquí son un poquito variables. En algunas fuentes se menciona que es real y es notorio el daño en la retina, y en otras se menciona que no es algo tan grave. Pero bueno, ahí está en la literatura. Los trastornos psiquiátricos, que esto sería pues muy relevante. Mencionábamos anteriormente la relación que tiene, sobre todo con ansiedad y con depresión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del espectro día, depresión, insomnio, ansiedad, pues está hablando precisamente de tres condiciones que conviven, ¿no? Que son hermanitas, que son primas, que se caen bien, conviven de una forma pues bastante llamativa. Entonces, bueno, existe una gran correlación ahí. Obviamente todo toda la cuestión relacionada con el sueño que habíamos mencionado también, ¿no? Entra aquí. El TDA, ¿no? Seguramente todos tienen un sobrinito, un primo, algún conocido que tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Yo les pregunto, si ustedes no duermen bien, al otro día, pues nos sentimos inatentos, sentimos que no rindo, que mi memoria no me acuerdo de nada. O sea, a veces se nos olvidan cosas hasta cotidianas, como cerrar la puerta de la casa o ponerle alarma al carro o apagar el boiler o alguna cosa así. Entonces, todo esto, obviamente ahora está de moda, ¿no? Decir que tengo TDA, y ya se justifican muchas de estas manifestaciones que yo tengo, pero es aquí la relevancia que tiene esta cuestión, ¿no? Si yo tengo un mal dormir, si yo tengo malos hábitos de sueño, pues no voy a descansar. Finalmente, ¿para qué duermo? Pues para descansar. O sea, cuando estoy muy cansado, ¿qué digo? Me estoy muriendo de sueño, me estoy cayendo de sueño. Si no tenemos este descanso como tiene que ser, no va a servir para nada. Entonces, es muy importante que contemplemos toda esta parte, porque todas esas alteraciones cognitivas que tenemos, esa fatiga diurna que tenemos, esa somnolencia, nos vamos a estar durmiendo, nos podemos estar durmiendo, independientemente de lo que mencionamos, por ejemplo, al inicio, de que pueda haber apnea obstructiva del sueño, puede haber apneas, puede haber pausas respiratorias que condicionen también, que empeore, por ejemplo, toda esta cuestión de la somnolencia durante el día, que puede provocar accidentes de autos. Se puede ver también se puede ver incrementada, se puede ver aumentado por otros trastornos o otras alteraciones del sueño a través del uso, por ejemplo, indiscriminado de dispositivos electrónicos, sobre todo pues estos de pantalla, ¿no? Como estamos viendo. Las adicciones. Esto, bueno, entra dentro de la parte psiquiátrica, pero lo puse aparte porque, bueno, mucha gente está teniendo insomnio. En el reporte mundial de drogas se mencionaba que una de las sustancias que ha tenido mayor incremento pues es el clonazepam, bueno, las benzodiazepinas, específicamente, perdón, benzodiazepinas, porque es difícil obtener, por ejemplo, marihuana, ¿no? Es difícil obtener alguna otra sustancia ilegal, pero es muy fácil pedirle a alguien que conozcamos, a un médico, a alguien con cédula para recetar medicamentos, que nos dé medicamento para dormir. Entonces,
La regulación bueno, es rígida, la ley con estos medicamentos. No es tan relativamente fácil acceder a ellos, pero a la vez sí. Porque si tenemos un conocido o alguna persona que nos puede facilitar la prescripción, pues los vamos a comprar. Me voy a acostumbrar a que si no me tomo mi clonazepam no voy a dormir, y eso eventualmente va a generar que yo tenga resistencia al medicamento, que tenga que incrementar la dosis y que eventualmente pueda desarrollar una adicción. Sobre todo si hay alguna cuestión comórbida, como hablábamos, ¿no? De depresión, de ansiedad, me voy a sentir intranquilo, voy a sentir le llamaban antes, insomnio, bueno, se hablaba de insomnio paradójico, psicofisiológico, etcétera. Mm, se condicionaba uno a que necesitaba tomar el medicamento, y eso también puede influir en el desarrollo de más alteraciones del sueño. El alcohol, ¿no? Que es otra de las sustancias de las que más se ha abusado. Marihuana, también hay reportes, ¿no? Precisamente que hablan de esto. Obviamente el uso ahorita es algo novedoso, ¿no? La adicción a las redes sociales, la adicción al internet, la adicción al juego online, que también es algo que se ha presentado bastante. Y algo que a lo mejor es todavía más novedoso es la adicción a sitios de adultos, que pues digo, no es nuevo que existe un gran consumo de esta industria, pero se ha acentuado también, sobre todo a raíz de, por ejemplo, de que hubo esta parte de COVID-19, incrementa la afluencia que hay a este tipo de sitios, y bueno, también se desarrollan ahora nuevas adicciones. Y todo lo que ha existido a través, por ejemplo, a raíz del boom de los servicios de streaming, yo creo que todos hemos hecho maratones de, vamos a ver, Stranger Things o cualquier programa de Netflix, nos lo aventamos todito. Al mes, como ya me eché otros 8, ya no me acuerdo qué pasó en Stranger Things y lo vuelvo a ver, y bueno, eso también empieza a generar pues parece chiste, pero también está ya catalogado, está ya identificado que existe una adicción al Internet y al uso de este tipo de plataformas. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Seguramente bueno, espero que no, pero alguien que haya visto, pues melatonina, si lo que me falta es melatonina, puedo tomar melatonina. Y las cosas no son así de fáciles. Les mencionaba pues que precisamente este circuito es más complejo, entonces hacerlo así como lo mencionaba pues no es tan sencillo, entonces no es la solución comprar melatonina, y menos como se está recetando actualmente. Enfermedades metabólicas, por todo el impacto que hay a nivel del aumento de la presión arterial, el aumento, por ejemplo, del cortisol puede también tener alteraciones en la inmunidad, como comentábamos, en la secreción de otras hormonas, de insulina, etcétera. Todo esto tiene un impacto eventual en el desarrollo de enfermedades metabólicas, hipertensión, obesidad, etcétera. Y el cáncer, como también mencionábamos, que existen muchos factores actualmente, pero se pueden ver potenciados por estas alteraciones, por esta desregulación que comentábamos, inmunológica, genética, etcétera. Entonces, es algo bastante importante, ¿no? A lo mejor lo estamos viendo como un efecto de bola de nieve, ¿no? No pasa nada si veo 5 minutos el celular, pero bueno, generalmente suele haber como un efecto, ¿no? En que si agarramos el celular, se convierte no nada más en checar si alguien me mandó mensajes, sino también revisar el Facebook, revisar el correo, etcétera. No es malo el uso de dispositivos electrónicos, nos permite vivir como lo hacemos actualmente. Han mejorado muchas cosas, han empeorado otras, pero es un tema del que hay que hacer conciencia también, y pues aquí están las consecuencias. No seamos esclavos de estos dispositivos. Muchas gracias.